Muy bien, pues bienvenidos. La verdad es que este webinar es una cosa que es muy interesante, puesto que voy a ir haciendo como una introducción en lo que se van agregando. Les comento que nosotros en realidad como seres humanos nos alimentamos de acuerdo a las costumbres que heredamos de nuestros padres. Generalmente seguimos el patrón de alimentación que tienen nuestros papás y nuestra familia directa. Podemos recordar que hay cosas dentro de esta alimentación que nos gustan mucho y hay cosas que no nos gustan. Yo recuerdo cosas que hacía mi abuela materna, que viéndolo desde la perspectiva de ahora, eran alimentos muy buenos, eran alimentos bastante sanos, pero no me gustaban a mí. Había una cosa que mi abuela le llamaba chile atole y le hacía con un poco con elote y con flor de calabaza, y el sabor se me hacía muy fuerte, el sabor de la flor de calabaza, y yo decía, no puede ser, ¿cómo voy a comer esto? Yo me acuerdo que me quedaban enfrente del plato y mi abuela me decía, come, y yo me quedaba frente al plato y literalmente mi abuela sacaba el cinturón para obligarme a comer porque yo no quería, o sea, lo que me estaba dando, lo que yo veía, el sabor se me hacía demasiado intenso a mí, entonces decía, no, no quiero, ¿no? Entonces, comemos un poco, literalmente no un poco, comemos desde siempre, pues comemos lo que aprendimos según lo que aprendimos en casa. Entonces, vamos formando unas costumbres, de hecho, sin fundamento, simplemente es como, ahora sí que como Dios nos da a entender, simplemente comemos lo que nosotros creemos que es correcto y muchas veces heredamos costumbres que son bastante negativas. Existen además en el medio ambiente común de las familias una serie de alimentos que los comemos considerando que son buenos o considerando que nos sirven, que nos ayudan a estar bien nutridos y a estar sanos, pero resulta que no es cierto. Comemos muchas cosas que en realidad no, ahora sí que como dice un amigo, no jalan, pero es lo que nosotros aprendimos, ¿no? Y de acuerdo a las tendencias o costumbres de nuestros padres, vamos formando nuestras propias costumbres. A mi mamá le gustaban mucho las cosas dulces, los pastelitos, los panecitos rellenos. ¿Y qué creen que me gustaba a mí? Y durante mucho tiempo me gustó y todavía me sigue gustando. Que ya no lo como como antes, pero siempre de alguna forma era lo que a mí me gustaba, porque lo heredé, lo viví, lo comí con mi mamá, con mi papá, lo comí con ellos. Entonces me fui formando este tipo de costumbre, este tipo de hábito, que es un hábito heredado. No es un hábito que yo haya decidido, es un hábito que yo heredé. La forma en que como es siempre la forma en que heredo de mis familiares. Y luego pasa algo, ¿no? De pronto tenemos una relación, tenemos una novia, o las mujeres tienen a sus novios, y resulta que de pronto vamos a comer a la casa de la novia y nos enfrentamos con costumbres diferentes. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi mamá las lentejas siempre las hacía con plátano y con piña, ¿no? Con plátano macho y con piña. Y de pronto cuando fui a comer a la casa de la que fue mi esposa un tiempo, la mamá de mi hija, pues de pronto las lentejas las hacían con trocitos de queso y me gustó más porque el sabor de las lentejas con la piña y el plátano no me gustaba, nunca me gustó. Y cuando yo fui a comer allá, pues esas lentejas me gustaron, ¿no? Ciertas costumbres que tiene otra familia y las adoptas porque te casas, porque te vas a vivir con alguien y de alguna forma vas adoptando la forma de comer de otra familia. Entonces se va haciendo una historia, eres tú, tu historia, tu pareja, su historia, y se va generando una historia general en cuanto a las costumbres alimenticias. Esto es tal cual. Y muchas veces uno hereda incluso ciertos hábitos al momento de comer. Un hábito que yo heredé de mi papá es que mi papá comía en exceso, era muy comelón. Entonces,
En casa aprendimos a comer, a estar completamente llenos, a sentir que no te cabe nada más. Entonces, esto también es muy complicado porque uno se va haciendo de costumbres, es una alimentación desinformada y tiene un impacto en nosotros y en nuestra salud. ¿Por qué? Porque normalmente a lo largo de la vida vamos comiendo cosas sin información, sin informarnos de qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Y no, si no tienes información, comes lo que puedes, lo que consigues por ahí, y resulta que muchas veces lo que consigues por ahí no es lo mejor para tu salud. Es alimentación desinformada. ¿Alguna vez, les pregunto ya a ustedes, se han preocupado por pensar qué es correcto comer? Nosotros sabemos que hay 4 grupos de alimentos principales, que son las grasas, las vitaminas y minerales, las proteínas, ¿sí? Y los glúcidos o carbohidratos. Son como los alimentos comunes, que los 4 grupos principales de alimentos. Ahora, hemos crecido con un mito de que necesitamos mucha proteína. No es cierto, no necesitamos mucha proteína. Hemos crecido con el mito de que necesitamos consumir mucha proteína y nos vendieron, cuando éramos niños, nos vendieron este mito de que necesitábamos comer leche, carne y huevos. De entrada, esto es desinformación terrible. ¿Saben de dónde viene este mito de que necesitamos leche, carne y huevos? Proviene de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Los hombres tenían que ir a la guerra, los jóvenes tenían que ir a la guerra y la población se disminuyó mucho, mermó la población se volvió una población menos gente, menos cantidad de gente. Y en ese tiempo, en los Estados Unidos hubo una sobreproducción ganadera, una gran cantidad de carne que sobraba. Y nosotros, como los vecinos, somos su principal consumidor. Entonces, nos mandaron esa información a México. Y se creó este eslogan de consume leche, carne y huevos. Pero porque los norteamericanos tenían que sacar esa sobreproducción, tenía que venderle a alguien esa carne y nos metieron esa costumbre. Entonces crecimos pensando que consumir leche, carne y huevos es bueno. El doctor Thomas Colin Campbell, en su libro que le llama El estudio de China, se llama el libro, él dice, ¿no? Yo cuando era niño me sentía como un niño satisfecho, vivía en primer mundo y tenía alimentación de primer mundo y yo pensaba que tenía una alimentación excelente, una alimentación de primer mundo, dice él. Desayunaba pues jugo de naranja, típico, huevos con tocino, también típico, y leche entera de la granja, del rancho, ¿no? Y él dice, una enorme sorpresa para mí fue cuando mi papá se murió de un infarto. Dice, pero ¿cómo? Si tenemos la mejor alimentación del mundo, ¿cómo es posible que mi papá se haya muerto de un infarto? ¿Por qué le pasó esto? Y bueno, y ahí empieza la interrogante, como cualquier ser humano que se plantea una interrogante, ¿qué pasó ahí? Cuando yo tenía más o menos alrededor de 40 años, no, 48, 49 años tenía yo, casi 50 años, de pronto, un día, en un grupo en el que estoy, nos mandaron a medir los parámetros, nos tomaron la presión y nos sacaron sangre para hacer un estudio de nuestro estado de salud. Yo recuerdo que antes de esto, unos 2 años antes, yo había estado, antes de irme a estudiar mi posgrado en nutrición, yo tenía alrededor de 35 años. Cuando me fui a estudiar el posgrado tenía 35 años. Me fui y me hicieron una medición en el CIAT de colesterol y la maestra dijo, miren, dice, este es un ejemplo extraordinario porque vean el tubo de ensayo y dice, aquí está la sangre. Normalmente aquí, después del proceso que le hicimos, aquí aparece el colesterol LDL. Aquí aparece, dice, pero no hay. Yo de ahí voy a agarrar, pues como que lo que creo que hay porque ahí está, pero no veo la banda del colesterol LDL. Colesterol LDL de colesterol de baja densidad, o sea, considerado el colesterol malo. Y entonces me saca ya sale el perfil, ya se hace el análisis
y aparece y dice, es que esto es increíble, tú te vas a morir, pero por falta de colesterol, me dice, ¿no? Tenía yo 3 miligramos por mililitro de colesterol LDL, o sea, nada, 3. Acuérdense que el límite es de 200, yo tenía 3. Tenía de HDL, que es el colesterol protector del corazón, tenía yo, recuerdo que eran 95, 90 y algo, y me dijo mi hermano José Luis, médico, me dijo, ni siquiera los atletas de alta resistencia, de alto rendimiento tienen ese nivel de LDL. Yo en ese entonces practicaba yoga y aparte practicaba ejercicios aeróbicos. Me voy al CIAT, ahí estoy lejos de mi ambiente natural, no puedo seguir mi disciplina alimentaria, además me voy becado, con ciertas carencias económicas, y estando ahí empiezo a comer lo que puedo. Y muchas veces, como que para salir del paso era, en ese entonces ahí ya había Oxxo, y te ibas a un Oxxo y comías, comprabas, había unos panes que yo pensaba que eran integrales, y de pronto me comía uno de esos, y pues comiendo en el centro de investigación, o sea, cambié completamente mi alimentación. Regreso a Oaxaca y durante mucho tiempo, o sea, yo terminé casi fueron 37, 38 años, termino el posgrado, regreso a Oaxaca y empiezo a tomar una serie de costumbres que no eran las que yo comúnmente seguía. Empecé a consumir, iba con mi hija que estaba chiquita, la llevaba al cine con sus sobrinos y pues comíamos ahí palomitas y de pronto pues ellos pedían refresco, les compraba refresco y agarraba un poquito del refresco y de pronto pues que se comían una paleta tándem y yo me echaba una paletita, me destrampé un poco, me descuidé. Todo lo que no comía lo empecé a comer. Así estuve un tiempo. De pronto empecé a sentirme cansado y les quiero decir algo muy interesante, que en las noches yo terminaba mi consulta y tenía ansiedad por comer pan. Todas las noches me encontré en una tienda donde vendían unos molletes, le llamamos aquí a un pan, le llamamos como molletes, un pan así alargadito con sabor a anís. Y entonces yo tenía una ansiedad por comer. Me iba a la tienda donde los encontraba y a veces no había y, hijo, era una tortura. No me había percatado, me estaba haciendo adicto al pan. Crecemos, voy a hablar del primer impacto de la desinformación. Crecemos, déjenme termino la historia, ¿no? Ya les hablo de este impacto. Crecemos pensando que el pan, que el trigo es un alimento correcto. Entonces comemos pan, pastas. No me atrevía mucho a la pizza. Allá en donde estuve en Hermosillo sí la comí un poco, aunque no era algo que yo trataba de evitar. Pero bueno, y entonces yo empiezo a comer un poco de todo esto, me destrampo un poco comiendo panecitos y azúcares, y por ahí de los 48 años, cuando en este grupo me toman sangre y me entregan los resultados, tengo la glucosa alta. Tengo la glucosa alta. Literalmente me podría considerar en ese momento diabético y además descontrolado, o sea, descontrolado. Entonces yo digo, caray, ¿cómo es esto? Mi mamá murió por diabetes. Todos los hermanos de mi mamá, la mayoría desarrollaron diabetes. La genética ahí está. Y la genética, según lo que se ve en lo que se ha visto en los últimos estudios, la genética es importante, pero es mucho más importante tu medio ambiente y las costumbres que tienes, ¿sí? Cómo comes, cuánto ejercicio haces, cómo piensas y cómo te cultivas espiritualmente. Entonces, la genética es secundaria. El sistema inmunológico se fortalece de acuerdo a lo que comemos. Ok, entonces yo tengo este problema. Al principio me asusto, como es normal, me siento así como, ¿cómo es posible que haya llegado a esto? Si yo estudié nutrición, estudié un posgrado de nutrición, Entonces lo que empecé a hacer fue informarme, empecé a informarme, y me di cuenta que hay una gran cantidad de cosas que no sabemos, que no nos dicen, estamos hablando de una alimentación desinformada y que tienen un impacto terrible en nuestra salud. Yo pertenezco a una institución en donde practicamos yoga y de pronto yo veía mucha gente dentro de la gente que practica yoga, muy panzones, algunos gordos, y decía, ¿por qué? Si se están alimentando bien, si son vegetarianos, porque están panzones, porque están gordos. No tiene nada que ver, puede ser vegano y puede estar gordo, porque depende del consumo de carbohidratos y el tipo de carbohidratos que consumas. Si consumes carbohidratos de asimilación rápida, de alto índice glicémico, es muy lógico
que vas a empezar a acumular grasa en el cuerpo. Este es un proceso que lo voy a decir así como muy a grandes rasgos, es que cuando comemos alimentos como el trigo en forma de galletas y de panes, pastelitos, pan dulce o pizzas o pastas y todo esto, las cargas de glucosa que llegan a nuestro torrente sanguíneo son muy elevadas. Estas cargas de glucosa, al ser tan elevadas, generan un proceso de, no es tan exacto, pero les quiero decir algo parecido, generan un proceso dentro del torrente sanguíneo que se llama la glucosa, aunque no está alta, está en los niveles normales, normal pero arriba de lo normal, o sea, normal pero elevado, o sea, considera que una persona es diabética arriba de 125 es el corte de glucosa en ayunas. Pero cuando ya estás en 100, cuando estás en 98, 99, ya hay un cierto nivel elevado de glucosa en la sangre. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque te dicen, o sea, esta es desinformación, también te dicen que con 110, 100 eres prediabético. Y les quiero decir que el doctor Mark Hyman en su libro La solución del azúcar en la sangre, él dice que te dicen que eres prediabético, pero él dice, en cuestión de diabetes, el pre no existe. ¿Por qué? Porque en la prediabetes, cuando tu glucosa está en 100, 98, 95, en ese rango, tu riesgo de morir de un infarto se cuadriplica, o sea, es 4 veces más tu riesgo de morir de un infarto cuando tus niveles de glucosa amanecen en un rango de más o menos 95, 98. Me dicen los pacientes, no, de glucosa estoy bien, yo tengo 97. Y yo digo, wow, esta es una creencia, es desinformación. Y si leemos al doctor Gabriel Cousens, por ejemplo, en su libro que él dice hay una solución de la diabetes en 21 días, se llama su libro, él dice que el nivel óptimo de glucosa en sangre tendría que ser abajo de 85. Ese sería el nivel que tendríamos al que tendríamos que aspirar de manera óptima, 85 miligramos por mililitro. Entonces, esto es como, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y si la ciencia, si los médicos, si los endocrinólogos nos dicen que si estás en 100 estás bien, pero el riesgo de morir de un infarto se cuadriplica, se cuatruplica. Entonces, algo muy importante es que tenemos que tener mucho cuidado con estos alimentos que consideramos inofensivos. Les voy a decir por qué. Antes de que yo tuviera este problema, antes de detectar que mis niveles de glucosa ya estaban un poco altos, resulta que yo tenía este rollo de salir del consultorio y querer ir a comer pan. Pan era una adicción, era una ansiedad terrible por comer pan. Y, y cada vez me sentía más cansado, más fatigado, con menos energía. Y me pasaba algo muy curioso. Cuando yo daba clases de matemáticas en una preparatoria, muchos cálculos muy complejos los hacía yo mentalmente. Era yo capaz de, por ejemplo, decir un medio elevado a la quinta, ¿cuánto nos da? Pum, pum, eso es complicadísimo, yo lo hacía mentalmente. Pero llega un punto, cuando estoy con esta adicción al pan, en que mi energía está muy baja y algo muy fuerte es que no podía pensar con claridad. Decía, ¿cómo es posible? Si yo hacía operaciones matemáticas tan complejas, ¿por qué ahora mi mente no es capaz de pensar con claridad? Entonces, desinformación, yo estaba comiendo mucho pan y una de las cosas que aprendí cuando empecé a estudiar para ayudarme a mí mismo primero con este proceso fue que el trigo es más adictivo que las drogas mismas. O sea, el trigo genera un alto nivel de adicción y es muy difícil quitarse la adicción. Cuando yo en el consultorio le digo a los pacientes, tienes que dejar de comer pan, veo su cara de angustia y digo, wow, o sea, es terrible. Me decía una amiga nutrióloga, ella estaba muy gorda, pesaba como 130 kilos, y nutrióloga, imagínense. Ella me dijo, Silvino, cuando yo estaba por terminar la carrera, era yo adicta a la cocaína, era adicta al alcohol, me dijo, era adicta a la heroína, era adicta a las drogas y al alcohol.
y dice, fíjate que me propuse dejar las drogas y me costó mucho trabajo y dejé las drogas. Luego me propuse dejar el alcohol, le eché muchas ganas y dejé el alcohol. Pero, dice, cuando intenté dejar el pan, yo dije, ¿qué cosa es esto, Dios mío? Fue 3 veces más difícil. Y yo les quiero decir que una de las cosas que luego me gusta a veces abordar a fondo es que el pan, el gluten, cuando llega al estómago, la proteína tiene que ser degradada en trozos pequeños para poder llegar al torrente sanguíneo. Y resulta que el gluten estimula a una enzima que hay en nuestro intestino para que el enterocito se abra más y pueda pasar polipéptidos o trozos grandes de gluten de la proteína sin ser degradada y pasa al torrente sanguíneo, llega al cerebro, cruza la barrera hematoencefálica y se adhiere a los receptores de morfina y causa placer, causa gusto, gozo y placer, y esto empieza a generar adicción. El cerebro empieza a crear receptores de gluten, o sea, se incrementan los receptores de morfina y entonces la persona empieza a desarrollar una adicción muy real, ¿sí? Muy real. Y como el pan no está prohibido, el gluten no está prohibido, pues la gente le entra con todo y entonces tiene una adicción terrible. Y esta adicción, esta adictividad es terrible porque además el pan, como sube muy rápido la glucosa en la sangre, es capaz de inflamar las paredes de las arterias y de las venas en un proceso que tiene que ver con el combate, les comento, las proteínas y las grasas se enmarañan con esa glucosa y al enmarañarse con esa glucosa, aunque la persona no sea diabética, pero los niveles están muy cerca ya del límite, se enmarañan con la glucosa y la glucosa echa a perder estas proteínas, echa a perder estos elementos y a lo que más perjudica son a las lipoproteínas porque las inutiliza y esas lipoproteínas, la LDL sobre todo, circulan mucho tiempo en la sangre y como ya no sirven, el sistema inmunológico envía emisarios, anticuerpos a destruirlas. Y el proceso de destrucción de las lipoproteínas que ya no sirven porque se enmarañaron con la glucosa, produce muchos radicales libres. Ese proceso genera muchos radicales libres y esos radicales libres inflaman los epitelios de venas y arterias. Este proceso es el primer paso para generar resistencia a la insulina. Cuando se inflaman los epitelios, se produce resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina hace que después la persona, que normalmente todos los seres humanos de chicos somos delgados, estamos en la prepa, en la carrera, jugamos en algún equipo, hacemos un chorro de ejercicio, estamos delgados, pero llega un punto en que empezamos a subir de peso y a mí me pasó justo en esa temporada en donde me iba con mis sobrinos y mi hija al cine y les compraba golosinas y yo comía un poco con ellos, yo empecé a engordar, subí de peso, llegué a pesar 82 kilos y el problema es que había grasa, tenía yo algo de papada, grasa en el abdomen, no estaba muy gordo, pero estaba pasado de peso y eso me pasó a la factura. Esa acumulación de grasa se debe a que por la inflamación de endotelios, ya la insulina no puede llevar la glucosa que capta, no la puede llevar eficientemente al tejido muscular para ser utilizado en actividad física y por lo tanto esa glucosa la tiene que llevar al hígado y al tejido adiposo y esa glucosa se transforma en grasa. Entonces, esto es un proceso muy complicado porque la persona empieza a echar grasa. Y luego cuando ya está gordita una persona, me dice es que yo nada más huelo el chocolate y subo 3 kilos. Es decir, como cualquier cosa me sube de peso, ¿no? Y les quiero decir que, bueno, esta es una desinformación porque el pan nos lo dan desde niños en todas las fiestas y en muertos, pan de muerto y en Reyes, rosca de Reyes. Y es terrible porque no sabemos el impacto que tiene de inflamar las arterias, crear resistencia a la insulina, hacer que se acumule grasa en el cuerpo y terminar creando un problema de obesidad que incluso se puede convertir en una diabetes.
Sí, previa a la diabetes está el síndrome metabólico, en donde a la persona se le sube la presión arterial y luego viene la diabetes. Pero la gente no sabe. Últimamente se han escrito libros de gente que se ha metido profundamente en eso. Yo lo investigué justo por el proceso que me pasó. Ahora, les quiero decir, una alimentación desinformada. No solamente nosotros, mortales comunes y corrientes. Miren, vino una paciente, y me habla su mamá tiene un rancho de caballos aquí en Oaxaca, se llama Cícica Anon, tiene su rancho aquí cerca de Brenamiel, y me habla y me dice, oye Silvino, me dijeron que tú pues manejas medicina alternativa, no sé si puedes tratar el síndrome X, porque a mi hija le detectaron síndrome X. Yo le dije, claro, soy experto en el tema, me he preparado mucho, ¿no? Ya tenía mucho tiempo estudiando eso. Y entonces viene ella y me cuenta, me platica, dice, mire, es que yo voy allá al gimnasio, pero no bajo, y mi entrenador me dice pues que tengo un metabolismo muy difícil. Claro, es la forma de, cuando no sabes qué hacer, pues como le echas la culpa al metabolismo, ¿no? Y dice, y luego fui al médico, fíjense, ella viene de San Diego, California, fue al médico en San Diego, hablamos de medicina del primer mundo, ¿no? Va en San Diego al médico y le dice, oiga, es que lo que pasa es que en la lotería genética a usted le tocaron los genes de la diabetes y pues ahorita no podemos hacer nada. Espérese, no sé, 1 año, 2 años, ya cuando le dé diabetes se la controlamos. Y yo dije, wow, fue así de primera. Había escuchado amigos que habían dicho cosas así, pero de primera que alguien me dijera esto, me dejó así como, wow, ¿qué es esto? Me dice, fíjate que pues eso me dijeron y yo pues bien desanimada porque no puedo bajar y le digo, ¿cómo está tu energía? Estoy baja de energía. Yo ya había pasado por eso, yo lo conocía. Dice, no tengo energía, no tengo ganas de hacer nada, estoy aletargada. Ojo, olvidé decirlo hace un rato. El gluten, una de las cosas que se ha descubierto es que causa niebla cerebral. Y ahí yo me expliqué por qué no podía pensar con claridad cuando estaba comiendo tanto pan. No podía pensar, siendo que yo hacía operaciones matemáticas complejas, no podía pensar con claridad. Entonces dices que no puedo pensar con claridad. Entonces, bueno, le digo yo a ella, ok, y no te dijeron que el síndrome metabólico, que donde estás tú ahorita, se puede revertir. No, pues no me dijeron de eso. Entonces le di una dieta especial, le di un superalimento, le compré un suplemento fuerte para regular, eliminar la resistencia a la insulina, la puse en dieta y a la siguiente consulta, 3 semanas después, iba a estar 2 meses aquí, le digo, ¿cómo vas? Voy muy bien, mi energía está muy bien y ya empecé a bajar de peso. En la tercera consulta me dice, mire, me hace el pantalón así y le quedaba ya bien flojo. Dice, ya mis pantalones me quedan guangos, estoy adelgazando, pero lo más importante, le dije yo, no es que es tu peso. ¿Cómo te sientes? Me dijo, tengo mucha energía para hacer mis actividades, me siento muy bien, estoy contenta, estoy optimista, tengo pila. Entonces le digo, pues, he ahí, ¿no? He ahí. Venía de San Diego, California. Digo yo, pues es primer mundo, medicina de primer mundo. Entonces, la alimentación desinformada no solo existe aquí entre nosotros, que además nosotros, si siguiéramos nuestra dieta tradicional, la dieta de la milpa, estaríamos muy bien, no tendríamos problemas de salud. La dieta de la milpa, así le llama mi maestro, el maestro Mauricio Padilla, el doctor Mauricio Padilla, que fue mi primer maestro de nutrición, la dieta de la milpa, consumir todo lo que se produce alrededor de la milpa, frijoles, ejotes, quelites, calabazas, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien. Esto es desinformación. Uno come pan sin saber que va a crear una adicción en tu cerebro, que te va a hacer adicto y que liberarte de ese amo que te esclaviza es muy difícil, muy difícil. Y les quiero adelantar algunas investigaciones, voy a hablar de muchas cosas durante este tiempo, que es un taller de 2 horas, pero les quiero comentar que en algunos estudios que se hicieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, no había trigo, se agotó la producción de trigo. Y pasó algo muy curioso, en los hospitales psiquiátricos dejaron de dar pan. El doctor Donovan observó esto, entonces empezaron a dejarles de dar pan y disminuyeron las alucinaciones auditivas y visuales en los pacientes esquizofrénicos. Y entonces
eso dio pie a un estudio. Después les dieron otra vez trigo y volvieron las alucinaciones visuales y auditivas. Es decir, también crea problemas en el cerebro. De hecho, yo en los cursos que doy tengo una diapositiva que se llama, el título dice, El trigo y la mente esquizofrénica. Pero esto es desinformación. Nosotros crecimos comiendo eso. Si hubiéramos seguido las costumbres que heredamos de nuestros ancestros de comer tamales, de comer clayudas, guaraches, tlacoyos, todo lo que es de maíz, otro gallo nos estaría cantando ahorita, pero de pronto nosotros adoptamos el estilo de vida de los norteamericanos y de pronto nos llegó a Oaxaca, no existía, yo regreso a mi posgrado de la maestría y veo que ya hay Pizza Hut. La Pizza Hut la conocí en Hermosillo, Sonora, pero en Oaxaca no había, y de pronto llego y ya tenemos Pizza Hut, ¿no? Y entonces estamos consumiendo una gran cantidad de alimentos que contienen trigo. Y pueden ustedes, digo, buscar un video que se llama Super Size Me, donde todavía no ponen tan claro el asunto, pero un individuo consume únicamente alimentos producidos en McDonald's durante un mes, es su experimento. Y a los 15 días, 17 días, su médico le dijo, párale, te estás destruyendo la salud, porque su hígado ya era como un hígado graso, ya parecía el hígado de un cirrótico, de un alcohólico, se volvió impotente y subió muchísimos kilos de peso, pero él decía en el video, de pronto dice, es mediodía y tengo ansiedad por comer, ya quiero comer de nuevo, voy, me compro mi hamburguesa y me calmo. Se me calma la ansiedad, pero al rato ya quiero otra vez y voy y como una hamburguesa y me calmo. ¿Por qué? Porque el pan crea adicción. Entonces necesitas tu pancito y te calmas, te relajas, porque hay una adicción. O sea, ya los receptores del cerebro crecieron. Si había 1000 receptores de morfina, pues ahora hay 2000 y te piden más y más y más y más. Y entonces, incluso en una plática que yo le llamo los carbohidratos y el cerebro, en esa plática yo hablo del efecto que puede tener incluso en la generación de Alzheimer. Yo les quiero decir que esto se los dejo para mayor información después, pero he podido observar que también hay personas que desarrollan Alzheimer y el doctor David Perlmutter lo pone en el libro de Cerebro de Pan. Él dice que se considera el Alzheimer, ahora le están llamando diabetes tipo 3 al Alzheimer, porque la destrucción del cerebro está mediado por un consumo excesivo de gluten, de trigo. Yo les quiero preguntar una cosa, no sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes se acordarán o ya vieron una película donde hay un afroamericano, un doctor, él es de medicina, a ver, déjenme recordar la palabra, estos son los médicos que hacen las autopsias, que estudian a los cadáveres. Este doctor es experto en esto y hace estudios, ¿no? Y encuentra de pronto que está analizando el cerebro de un jugador de fútbol americano que acaba de morir con un Alzheimer total, aislado de sus amigos y de la gente, y hace el análisis y encuentra unas proteínas extrañas. Entonces pide en el laboratorio donde está que le autoricen un estudio porque encuentra unas proteínas extrañas y quiere analizar, quiere sacar analizar el cerebro de esta persona y no se lo autorizan, no le autorizan y él lo paga de su bolsa, era muy caro, eran como $20,000, lo paga de su bolsa y encuentra que el cerebro de los jugadores de fútbol americano contiene una gran cantidad de proteínas que no deberían de estar ahí. Son proteínas que no deberían estar ahí. Y les quiero decir que cuando un jugador de fútbol americano, por el estrés y por tanto golpe, el cerebro, para defender al cerebro mismo, genera proteínas de choque térmico y proteínas justamente para protegerlo de los impactos que tienen los jugadores de fútbol americano. Los principales que se fueron quedando enfermando de Alzheimer eran los defensas centrales, los que recibían más golpes,
y esto causó un revuelo en el mundo de la NFL, fue una cosa tremenda, pero se encontró que se generaban proteínas. Bueno, esto sucede también, no necesitas ser jugador de fútbol americano y que te den golpes, simplemente cuando consumes exceso de trigo y exceso de azúcares, también el cerebro empieza a producir proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Las proteínas receptoras de morfina. Los receptores de morfina son proteínas. Entonces, estas proteínas se generan en el cerebro y van desplazando, lo que le pasó a los jugadores de fútbol americanos, que las proteínas van desplazando células cerebrales útiles. O sea, las células cerebrales útiles son de grasa. Las proteínas no tienen nada que hacer en el cerebro. Entonces, las proteínas no sirven para pensar, son receptores, tienen funciones inertes. Nuestro cerebro literalmente flota en DHA. Y entonces el tener más proteínas en exceso como receptores de gluten, al aumentar el número de proteínas de 1000 a 2000 a 3000, etcétera, se van desplazando células cerebrales útiles y es muy probable que de ahí venga este proceso del Alzheimer. Yo he visto personas, y quiero decirles que he sido testigo de personas que consumían exceso de trigo y que ahora tienen problemas con Alzheimer. Bueno, entonces yo quisiera decirles que esto es un tema muy interesante, hay que tocarlo a fondo, paso a paso, que se comprenda bien el proceso que sucede y vale la pena explorarlo por todo lo que está pasando y que además se ha encontrado en relación con la adicción que tiene nuestro cerebro, los receptores de morfina, que es donde se generan todo tipo de adicciones a las drogas, al alcohol, justamente porque los receptores de cada sustancia van aumentando y esto puede causar muchos problemas. Ahora, voy a ir dejando un poco el tema de los carbohidratos, solo lo toco un poco de pasada, es alimentación desinformada, no sabes. Y yo les quiero comentar una cosa, acabo de ver un video del Valle de Lunza, en donde todos los habitantes del Valle de Lunza, su promedio de vida es de 100 años. Normalmente viven alrededor, hay gente ahí que ha vivido o que vive hasta 130 años en ese valle. Y el Valle de Lunza está en Asia, en un punto intermedio, en unas montañas, hay un punto intermedio entre la India, el Tíbet, Pakistán, ahí está el Valle de Lunza. Y resulta que los habitantes viven hasta edades muy avanzadas y no se enferman y además son inmunes al cáncer. El cáncer no existe en esas comunidades. Pero ¿cómo se alimentan? Ellos cultivan sus propias hortalizas y básicamente se alimentan de frutas y vegetales que ellos mismos cultivan. En el invierno consumen muchos, ahí tienen una gran cantidad de chabacanos y albaricoques, y en el invierno consumen chabacanos y albaricoques secos y un poco de quesos de leche de cabra, que eso es lo que ellos comen, o sea, queso de cabra, y muy poca carne, una gran cantidad de verduras y vegetales crudos y orgánicos cocinados, producidos por ellos mismos. Entonces, la alimentación es fundamental, es fundamental. Ahora, si tú quieres vivir mucho tiempo, dicen, esta es una información que les paso por ahí, no quiero andar en el tema tampoco, que existe un método que se llama el ayuno profundo, donde de pronto un individuo dice, es que nosotros los seres humanos, estamos programados para tener abundancia de alimentos en la primavera, en el verano, e incluso en el otoño, que se recolectan muchos frutos y muchas cosas, pero en el invierno hay una escasez. El oso se va a invernar y no come en todo el invierno, solo duerme. Nosotros los seres humanos, está programado nuestro cuerpo, está nuestro código también genético, está programado para tener meses de abundancia y meses de carencia. Y en los meses de carencia, literalmente deberíamos de comer muy poco. Y entonces desarrollan toda una teoría acerca del ayuno profundo, 6 días de ayuno para tener una vida muy larga, porque de esta manera puedes prolongar la duración de tu vida. Bueno, voy a pasar a otro tema. Hablamos de desinformación en la alimentación y hablé un poco del trigo, hablé un poco del pan, pero yo quisiera hablar ahora un poco también de los lácteos.
No quiero abundar mucho en el tema, pero les quiero decir una cosa. Ustedes habrán observado que las niñas ahora cada vez empiezan a tener su menarquía más jóvenes. Es decir, hay niñas que están empezando a arreglar a los 11, a los 10, a los 9, y esto es un absurdo. Y les quiero comentar algo así, nada más, fíjense, ahí les voy con algo. Así muy simple, muy sencillito. ¿Sí? Les voy a decir algo muy sencillo. Resulta que el ser humano está programado para alcanzar su madurez sexual alrededor de los 17 años. 17 años. Poquito antes, 17 años, 18 años. Y resulta que las niñas están alcanzando la madurez sexual a los 10 y a los 9. Pero la vaca, el ternero, la vaca, está programado para alcanzar su madurez sexual, ¿qué creen? A los 2 años. A los 2 años, una vaca ya es un animal que se puede reproducir, que ya puede tener hijos, ¿sí? Ya puede tener ya un ternero, ¿sí? A los 2 años es adulto y puede reproducirse, pero el ser humano no, hasta los 15 y los 14. Pero ¿qué pasa cuando las personas consumen excesos de lácteos? ¿Sí? Excesos de lácteos. Entonces, fíjense que esto es algo muy interesante porque si una niña, un niño están comiendo excesos de lácteos, ¿qué pasa? Y aquí sí les digo, esto es algo terrible, es algo tremendo, ¿no? Fíjense bien. ¿Qué sucede con este programa en donde la persona o la niña, la adolescente, está metiendo hormonas, proteínas y grasas de un programa diferente, distinto? Yo esto pensaba que podría ser un poco exagerado, pero les quiero decir algo. Una vez yo estaba dando un curso en Chihuahua. Déjenme asentar primero el tema para no perder este hilo. ¿Por qué les comento esto? En China, cuando el doctor Thomas Colin Campbell hizo el estudio de China, así le llamó porque estudiaron a cerca de 800,000 chinos, encontró que en las comunidades rurales de China, en donde no toman leche, no existe la leche, las niñas alcanzan su madurez sexual o empiezan a arreglar en promedio a los 17 años, o sea, entre los 15 y los 19, promedio 17. Y el cáncer de seno no existe. No existe el cáncer de seno. Uno de los factores que predispone, y fíjense, ahora ya está de moda esto del moño rosa y por la mujer y por el cáncer de seno, pero ¿qué creen? Esto se podría evitar y se podría evitar muy fácilmente. Angelina Jolie se hace un mapeo genético y encuentra que tiene el gen que la predispone al cáncer de mama. Entonces ella va y pues para prevenir mejor se hace una cirugía y se corta los 2 senos. ¿Pero qué creen? No tenía que haberlo hecho. Eso se hubiera podido evitar muy fácilmente. Simplemente no tomando exceso de lácteos. Con cantidades muy moderadas o nada de lácteos, la persona alcanza su madurez sexual y empieza a arreglar hasta los 17 años. ¿Y qué tiene que ver esto con el cáncer de seno? Ajá. Hay estudios, y hay muchos estudios, ¿sí? En los diplomados que hoy doy de nutrición pongo las referencias, no le estoy hablando de algo que yo me inventé, esto está publicado en artículos de investigación científica, está publicado en revistas de prestigio. Se encontró que uno de los factores que predispone al cáncer de seno es el tiempo que una mujer está expuesta a sus propias hormonas. Es decir, la duración de su vida reproductiva es
un factor que predispone al cáncer de seno. Entonces, si una niña empieza a arreglar a los 11 años y tenía que haber empezado a los 17, se está echando 6 años más de exposición a sus propias hormonas. Lo repito porque este es un factor importante. Entonces, una niña que toma mucha leche, come muchos lácteos, quesos, yogur y todo de vaca, que debería de empezar a arreglar a los 17, empezó a arreglar a los 12, a los 11, a los 10 y escandalosamente a los 9. Entonces tiene 6, 5, 6, 7, 8, 9 años de más exposición a sus propias hormonas, lo cual es un factor que predispone al cáncer de seno, comprobado y estudiado, publicado incluso. Factor que predispone al cáncer de seno es el tiempo que una mujer está expuesta a sus propias hormonas. Si reducimos ese tiempo, o sea, si la niña regla a los 17 años, está reduciendo ese tiempo en 6 años. No existe la posibilidad de adquirir un cáncer de seno, pero 6 años más de exposición sí cuentan. Es uno de los factores importantes. Y por eso en China el cáncer casi no existe. Hay una doctora, investigadora, que le dio cáncer de seno, se lo trató con quimioterapia, papá, mejoró, le volvió el cáncer, ¿sí? Le reincidió el cáncer 5 veces. A la 5ª vez le dijo a su esposo, oye, mira, esto es una batalla interminable, estoy cansada, ya no quiero, cúmpleme mi sueño porque yo creo que me voy a morir y quisiera cumplir mi sueño, el sueño que tengo en esta vida. Y le dice a su esposo, ¿qué es lo que quieres? Quiero conocer China. Y antes de irse a China se ponen a leer estadísticas, detalles, altura de las montañas, todo, y a ella le llama la atención un factor. En China, 1 de cada 5,000 mujeres tiene cáncer de seno. En Occidente, 1 de cada 500 mujeres puede padecer cáncer de seno. ¿Sí? En China es 1 de cada 50,000 personas, perdón, me equivoqué. La diferencia es enorme. Entonces ella dice, ah, caray, y se pone a estudiar y ve que no consumen leche de vaca. Y entonces decide probar ella, ya enferma, decide probar el método, deja de tomar lácteos, desaparece el cáncer y no vuelve a reincidir ya nunca. Esto que les estoy diciendo ahorita, el doctor Thomas Colin Campbell en sus investigaciones que realizó, demostró que el factor que desencadena, que hace crecer los tumores, o sea, todos estamos consumiendo elementos, estamos teniendo en nuestra vida cotidiana elementos que son carcinogénicos. Estamos consumiendo alimentos, residuos en el agua tiene mercurio, cadmio, arsénico, aparte hay contaminantes medioambientales, aparte hay contaminantes, esto se llama contaminación electromagnética. Entonces hay un montón de factores que predisponen al cáncer. Mucha gente come crema de cacahuate y la crema de cacahuate es abundante en aflatoxina y la aflatoxina es un factor altamente carcinogénico. Y entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué algunas personas sí lo desarrollan y algunas no? Se ha encontrado que mucho tiene que ver el consumo de lácteos y esto es una alimentación también desinformada porque otra vez vuelvo a lo mismo, nos vendieron cuando yo era niño, yo veía en los comerciales decía consume leche, carne y huevos y nos vendieron la idea de que había que consumir leche, carne y huevos. Ya les dije que fue por una sobreproducción de ganado en Vietnam y había que venderle a alguien esa sobreproducción de ganado y pues nos vendieron el eslogan para que la carne se vendiera en México. Ahora, entonces yo les comento lo siguiente. Es desinformación nada más. Ustedes, la mayoría de nosotros pensamos que los lácteos son buenos. Pues, ¿qué creen? No son tan buenos. No son tan buenos, incluso puede ser, no pueden ser, está comprobadísimo, está comprobadísimo. No quiero andar en el tema porque es una plática de 2 horas, pero está comprobadísimo que son los que promueven el crecimiento de los focos cancerosos, los lácteos. Y entonces hay que consumir los lácteos en una forma segura, cantidades muy pequeñas. Y imagínense ustedes, simplemente les digo una cosa, si una niña empieza a arreglar a los 17 años, hay una cosa que ya no pasaría.
¿Cuál es esa cosa que ya no pasaría? El embarazo adolescente. Ya no habría embarazo adolescente. Si una niña se empieza a arreglar a los 17 años, ya no habría embarazo adolescente. Se evitaría el embarazo adolescente. Y les quiero comentar lo siguiente. Pueden ustedes pensar que es exagerado. Miren, yo en un curso que di en Chihuahua, estaba yo hablando de las proteínas y una chica levantó la mano y me dijo, pues yo no, a mí nunca me obligaron a tomar lácteos, no me gusta el sabor de la leche y nunca nunca tomé leche. Oye, ¿comiste quesos? No, saben a leche. Entonces, no, yo no, nunca tomé lácteos. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver. Y le pregunté ahí delante del auditorio, de todo el grupo de personas, le pregunté, ¿a qué edad empezaste tu menstruación? Y la respuesta literalmente, para mí incluso fue sorpresiva. Me dijo, a los 17 años, exactamente. A los 17 años. Entonces yo con eso dije, bueno, más claro ni el agua. Está comprobado que entonces lo que hace que una niña empiece a arreglar a los 10 y a los 11 años y cada vez sea más joven son los lácteos. Pero es desinformación porque nos venden la idea de que la leche es un alimento maravilloso y hay que tomarlo, pero claro, obviamente que no puede ser de otra forma porque hay muchos intereses económicos detrás de ello, ¿no? Entonces, pero esta es desinformación también, por eso es muy importante aprender. Miren, yo en la institución a la que pertenezco, le llamamos la GFU, Gran Fraternidad Universal, practicamos yoga y somos vegetarianos. Y uno de los grandes defectos es que al dejar de comer carne, la gente abusa de los lácteos y de las harinas, del trigo, del pan y del gluten. Y con la sorpresa que me he encontrado es que hay personas dentro de esta institución que siendo vegetarianas y que deberían ser un ejemplo de salud, resulta que pues ha habido personas que enferman de cáncer, han muerto de cáncer, hay personas muy obesas y también hay personas que desarrollan el síndrome de mala absorción o sprue tropical que tiene que ver con la intolerancia al gluten. Entonces, ¿por qué pasa eso? Entonces yo digo, lo he visto de primera mano, lo he podido ver, lo he podido constatar, he podido ver cómo sucede esto de que una persona se enferma debido a lo que come, porque somos lo que comemos, o sea, somos nosotros lo que comemos. Déjeme ver aquí, María Bernardina Ramírez de la Cruz. Voy a tomarme un minuto, continúo luego con la plática. Dice aquí, y es cuando luego comemos más, dice Verónica Blanco, sí, pues comemos muchísimo porque hablabas un rato de la ansiedad. Si tienes ansiedad, el trigo te produce la ansiedad, entonces tú quieres estar comiendo. Luego aquí dice María Bernardina Ramírez de la Cruz, excelente información, maestro, saludos desde Zapopan, Jalisco, un saludo también para Jalisco. 1 minuto, 2 minutos para que piensen ustedes aquí en este momento cuánto pan han comido en esta vida, cuánta leche han tomado, piénsenlo, tómense unos segundos nada más. Muy bien, nada más quería que tomaran así unos segundos para que pudieran ustedes hacer como una reflexión sobre esto. Y la desinformación es terrible. Quiero comentarles otra anécdota también. Si quieren hacer alguna pregunta, claro. Verónica Blanco dice que en invierno es cuando comemos más, por supuesto, y es cuando deberíamos comer menos. Y en invierno comemos muchísimo con la cena de Navidad, de Año Nuevo, etcétera, ¿no? Y literalmente el cuerpo necesita descansos periódicos. Ahora les quiero comentar lo siguiente. Cuando hablamos de información, yo aquí les quiero decir algo que es terrible, ¿no? Terrible. Recuerdo que un amigo mío me dijo, oye Silvino, vamos a la maratón de Nueva York, van a ir 2 amigos, un médico y un terapeuta, y van a ir a la maratón de Nueva York. Y empezaron a entrenar hasta que ya lograron correr los 42 kilómetros y yo no iba a ir, yo no me puse a entrenar con ellos, pero ellos entrenaron muy fuerte para correr la maratón de Nueva York. Nada más que uno de ellos, el terapeuta, no el médico, acababa de leer un libro que se llamaba La Antidieta, seguramente muchos de ustedes lo habrán leído o habrán oído hablar de él. Entonces, en La Antidieta, en el libro La Antidieta, se habla mucho del milagro del ayuno, ¿no? Se habla del milagro del ayuno. Se habla del milagro del ayuno
y entonces le dice el terapeuta al médico, oye, mira, dice que después de varios días de ayuno, hay personas que son capaces de hacer eh, no sé, 200 lagartijas, y mira, la energía sube mucho. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un ayuno para que lleguemos llenos de energía al maratón? ¿No? Luego, platicando con el médico, me dijo, Silvino, no sé qué me pasó ese día, no sé qué me pasó, no sé cómo lo convenció primero el terapeuta, dice, no sé qué me pasó. Llevábamos, no sé, no llevábamos ni 2 kilómetros y yo ya no daba, ya no podía, no pude más, me tuve que salir y yo ya había corrido el maratón completo. Y entonces yo me río por dentro y le dije, a ver, platícame, ya me platicó del ayuno y todo, dije, válgame Dios, o sea, hay tanta desinformación. Yo también he manejado en mis cursos de nutrición un módulo que se llama nutrición del deportista. Y justamente la persona, si su competencia empieza a las 12 del día, 4 horas antes debe consumir una carga de carbohidratos muy alta, 2 horas antes tomar otra carga, 1 hora antes tomar otra carga y justo antes de la competencia tomarse una barrita con carbohidratos para tener energía a largo alcance. La verdad es que es impresionante. Y miren, yo les quiero decir una cosa, muchos de nuestros deportistas mexicanos que literal son héroes, han ganado competencias como estas competencias de caminata de la prueba de los 20,000 kilómetros. Es increíble que puedan ganar cuando no tienen una información. Me dijo un amigo, les voy a contar esto también, me dijo un amigo, ¿no? Me dice él, no, Silvino, fíjate que el entrenador, mi entrenador, dice, él tenía sus consentidos y como tenía sus consentidos, pues a ellos les daba todo y a nosotros nos fregaba, ¿no? A nosotros nos jodía. Entonces me dice, imagínate, yo empiezo a entrenar y le empiezo a ganar a su consentido. Y ya como le empecé a ganar a su consentido, pues me dio, ya al terminar de entrenar nos acostó a todos y nos fue tronando. A mí me jodió, después de eso ya no pude. Y yo dije, a ver, o sea, este chico, como todos nosotros, éramos bastante, digo, yo era de escasos recursos económicos y él era peor, vivíamos en estados de, comíamos como podíamos y entrenábamos como locos. Pues el cuerpo, ¿cómo puede dar? Una de las cosas, es un dato que les voy a pasar, es que después de un entrenamiento exhausto, fuerte, se agotan las reservas de glucógeno y dentro de la primera hora, dentro de los primeros 60 minutos después del entrenamiento, es cuando el cuerpo se recarga con mayor eficiencia de esa glucosa que perdió. Entonces la persona termina de entrenar, no come carbohidratos, los carbohidratos que necesita, que son carbohidratos simples al momento ahí, carbohidratos rápidos para recargar, y entonces después de 1 hora, a las 2, 3 horas ya los carbohidratos lentos son útiles para ir recargando, pero al principio tienen que ser carbohidratos rápidos. En la primera hora, muchos de nosotros íbamos a entrenar, corríamos y entrenábamos como locos, íbamos a comer después de 3 horas. O sea, al otro día a veces ibas a entrenar solo porque pues, entrenabas con todos los amigos, pero ibas en niveles de energía bajísimos. Por eso nuestros atletas, hay muy poca información, por eso mucha gente pues no tiene rendimiento. Este individuo diciendo que su entrenador lo había fregado, cuando que en realidad se fue agotando sus reservas hasta que tronó, ya no podía dar más. ¿Por qué? Porque si quieres seguir aumentando tu resistencia, tienes que reponer de manera eficiente tus cargas de glucosa inmediatamente y debes saber cómo llevar tu alimentación durante el día para cargar tus reservas en forma óptima para una competencia. Entonces, esto le pasa a este chico y luego el doctor que me dice, es que llevábamos 2 kilómetros, yo estaba tronando, ¿no? Creo que hice 4 kilómetros y tuve que abandonar la carrera. Jamás pensé, no sé, dije, pues, ¿qué es? ¿Qué es la altura de Nueva York? ¿Qué pasó aquí? Le digo, no, compadre, pues, ¿cómo se te ocurre hacer un ayuno antes de una competencia de resistencia?
tus reservas de glucógeno estaban agotadas, no tenía energía, no tenían energía tus músculos, obviamente que tronaste, ¿no? Y con este terapeuta ya no pude hablar con él y decirle, oye, eso está mal, ¿qué pasa? Y me contaron hace poco que una vez hizo una competencia así tipo maratón y terminando la competencia convulsionó y después de eso está muy enfermo el corazón, pero es que si no te nutres correctamente, ¿cómo puede tu cuerpo responder ante una exigencia de alto nivel si no tienes una alimentación correcta, si no te cargaste de los nutrientes adecuados, si no tomaste los nutrientes correctos? ¿Cómo puedes tú en ese momento, cómo puede tu cuerpo responder? Ahora, esto es muy complejo, porque si nosotros queremos tener nuestra resistencia al más alto nivel, realmente tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo, en qué momento metemos qué tipo de alimentos. Y además, por ejemplo, algo que también en la nutrición cuenta mucho es que el ciclo de Krebs, les quiero decir que el ciclo de Krebs funciona produciendo energía a través de, utiliza como sustrato, como materia prima, los carbohidratos. Pero dentro de todo el ciclo de producción de energía se requiere una gran cantidad de enzimas y cofactores enzimáticos. Y los cofactores enzimáticos para estas reacciones dependen o son dependientes de complejo B, sobre todo B1, B2, B3, B5, B1, B2, B3 y B5, sobre todo esas. Ya la B6 y la B12 un poco menos, pero son dependientes de complejo B, todos los cofactores enzimáticos. Les puede dar algunos nombres, suenan raros, no sé. Tiamina pirofosfato, es tiamina pirofosfato es un cofactor dependiente de vitamina B1, que es tiamina. Y así les podría decir todos los demás, que no tiene sentido. Simplemente es cuando tú quieres producir energía eficientemente, tienes que meter un buen sustrato, tienes que tener las vitaminas correctas, tienes que tener los elementos correctos para rendir bien. Pero todo es un conjunto tremendo, porque imagínate tú una persona que no hace ejercicio y empieza a entrenar, tiene que saber cómo empezar. Y luego, si es la persona, por ejemplo, alguien que está haciendo mucho ejercicio y durante todo el día consume muchos carbohidratos y muchos carbohidratos del trigo, pan, pastas, pizzas, y que incluso antes de una competencia los competidores se juntan a comer literalmente pan y pastas. Pero ¿qué creen? Tampoco es la mejor alternativa, porque ese tipo de carbohidrato, como es el pan, genera resistencia a la insulina, va a producir resistencia a la insulina, inflamación arterial. No sé si ustedes vieron una vez que un futbolista estaba jugando un partido y de pronto le dio un infarto y se murió. Y uno dice, bueno, pues es un deportista, ¿cómo le va a dar un infarto? Está preparado para eso, entrena. Sí, pero sí, los carbohidratos que consume para cargarse de energía son básicamente de trigo. Esto produce resistencia a la insulina, que genera inflamación de los endotelios, reducción de los espacios de circulación de la sangre, y por lo tanto puede suceder esto. Entonces también tenemos que conocer cuáles son las mejores alternativas de carbohidratos que me van a recargar rápido y que me van a recargar eficientemente a largo plazo. Entonces, todo esto es importante porque sí, yo digo, dentro de los grupos de alimentos están los cereales: trigo, maíz, arroz, avena. Ahora, si yo tocara estos cereales uno por uno, diría, bueno, la avena tiene alfa-tocotrienol, tiene tocoferoles, tiene vitamina E, tiene antioxidantes y tiene un alfa-tocotrienol que baja el colesterol en sangre, entonces es benéfica. Aparte, la avena tiene una gran cantidad de fibra soluble, de fibra babosa, y se ha visto que puede eliminar exceso de grasas y exceso de azúcares del cuerpo. Entonces, consumir avena es positivo, tiene cualidades, tiene cosas buenas. Ok. Tengo el centeno. El centeno tiene lignanos y tiene sustancias que se ha visto. Hubo un experimento que se hizo con dos grupos de personas. A un grupo de personas se les permitió consumir harina de trigo y todo tipo de harinas,
y a un grupo de personas solo se les permitió consumir harina y pasta de centeno. Los demás consumieron harina y pastas normales, comunes de trigo. Después de 3 meses, cuando terminó el experimento, les hicieron un mapeo genético y encontraron que las personas que habían consumido harina de trigo y pasta de trigo habían desarrollado 60 genes de obesidad y diabetes. Solamente se alimentaron, fue la base de su alimentación en esos días. Desarrollaron 60 genes de obesidad y diabetes. Y las personas que habían consumido harina y pasta de centeno habían desarrollado 72 genes de combate a la obesidad y a la diabetes, o sea, lo opuesto, de combate a, simplemente por variar el tipo de harina. Entonces tengo avena, centeno, tiene sustancias que producen genéticamente, se producen genes de combate a la obesidad y a la diabetes. El maíz. El maíz es el alimento de nuestra latitud por excelencia, del mexicano por excelencia. Y es un alimento maravilloso. Me decía un maestro espiritual que, un ejemplo, ¿no? En Oaxaca tenemos a las clayudas. Las clayudas son tortillas grandes hechas de maíz. Me decía, mira, en el ashram, es un lugar que aquí está en Cuautla, Morelos, es como un lugar para reunirse, para practicar yoga, meditación, tiene un río en medio, es precioso lugar. Dice, mira, aquí me trajeron a regalar unas clayudas, pero fíjate, ¿no? Las guardamos en el horno de la estufa, y no tiene, está cerrado herméticamente, tiene un pequeño huequito así, y que además tiene un tubo en medio. Pues, ¿qué crees? Dice, las ardillas y los tlacuaches se meten, quién sabe cómo le hacen, a comerse las clayudas. Y les dejamos las tortillas estas de fábrica, estas hechas de fábrica, se las dejamos encima de la mesa, ni las pelan, ni las tocan, pero las clayudas les hacen fiesta. Tenemos que guardarlas cuando me traen clayudas, las tengo que guardar en mi auto, porque solamente así no se las comen. Si los animales en su instinto natural saben cuando un alimento es bueno y buscan el alimento bueno. Si tú les pones a un animal, a menos, digo, si el animal ya lo hiciste adicto al trigo, ya lo alimentaste mal mucho tiempo, a lo mejor va a tener malas costumbres, pero un animal que tiene su instinto y esto normal va a preferir los alimentos sanos. Entonces, dense cuenta de algo. Una alimentación desinformada, ¿cuáles son los impactos? Y les hablé un poco del cáncer y les hablé de la obesidad y la diabetes, pero ahora hablemos del efecto. Cuando una persona desarrolla síndrome metabólico, obesidad y puede desarrollar diabetes, uno de los impactos más fuertes es que se da un proceso de envejecimiento prematuro, por un lado. Por otro lado, se da un proceso de niebla cerebral. El cerebro se aletarga, no puedes pensar con claridad, se produce niebla cerebral, ¿sí? La resistencia a la insulina puede producir alta presión arterial, obesidad y puedes llegar a la diabetes. Puedes agotar a tu páncreas que ya no pueda producir insulina, lo agotas y desarrollas diabetes. Ahora, una alimentación cargada o rica en trigo, en gluten, también va disminuyendo la capacidad de absorción de nutrientes en el intestino, porque ustedes imagínense una harina de trigo. Si ustedes le ponen agua y la amasan, ¿en qué se convierte esa harina de trigo? Sin volver la masa, antes de que sea masa, ¿en qué se convierte cuando está un poco líquida? Se convierte en engrudo. Engrudo. Y el engrudo lo hacemos, lo utilizamos para pegar el papel en la olla para hacer piñatas. Ponemos el periódico, la forramos la olla y luego ponemos los conos de cartulina y se pegan y ahí se quedan hasta que a golpe los tiran. O sea, es un pegamento bien fuerte el gluten. Pega ese cucurucho, ese cono, lo pega a la olla. ¿Y qué creen? Las vellosidades de nuestro intestino delgado son microvellosidades. Si el engrudo es capaz de pegar ese papel a la olla, ¿ustedes creen que sería capaz de pegar las vellosidades intestinales? Pregunta. Microvellosidades. Y una de las cosas entonces que produce el trigo es que las vellosidades se van pegando 4 o 5 y entonces al estar pegadas el área de absorción de nutrientes se reduce tremendamente.
Y aparece incluso en el iris, se ve un anillo que se llama anillo de asimilación, que nos indica que la persona tiene una capacidad de asimilación de nutrientes disminuida por, ¿por qué? Por el consumo de gluten, que va pegando sus velocidades intestinales y que en algunos casos llega a casos extremos en donde produce el síndrome de mala absorción, donde el gluten literalmente se vuelven intolerantes y causa muchos problemas. Tengo una amiga que es intolerante al gluten y de pronto me dices que mira, me empieza a brincar aquí y tengo que estarme inyectando complejo B porque por falta de complejo B de pronto a nivel nervioso, a nivel de los nervios, de las terminaciones nerviosas en la piel, se alteran y empieza a brincar ahí, porque no absorbo bien el complejo B. Esto es por síndrome de mala absorción. O sea, no puedes absorber los nutrientes correctamente, por supuesto. ¿Por qué? Porque está reducido el espacio. Entonces hay un nivel de desnutrición. Entonces todo esto es consecuencia de una alimentación desinformada, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos preocupamos por aprender cómo comer correctamente? ¿Cuántos de nosotros de verdad nos preocupamos por aprender a comer? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, quisiera darles unos minutos para que me hagan sus preguntas. Aquí está la primera. Ana Agustina Calixto dice, ¿el arroz integral qué tan beneficioso es? Fíjense que el arroz es un cereal bastante bueno, bastante bueno. No tiene el índice glicémico tan elevado como el trigo o el pan, entonces yo sí recomiendo mucho más el arroz que el trigo. O sea, si ustedes quieren consumir cereales en lugar de trigo, en lugar de pan de trigo, hay que buscar alternativas como pan con harina de maíz, hay que buscar el maíz, el arroz, el centeno, la avena, ¿sí? Incluso la cebada, que aunque el centeno y la cebada tienen gluten, no han sido tan manipulados genéticamente como el trigo. El trigo tiene una manipulación genética impresionante y esa manipulación genética ha sido una manipulación que se ha hecho para que se pueda moldear más la masa, para que se pueda, cuando se hornee, se esponje más el panqué. Bueno, literalmente la manipulación genética es para volverlo un alimento más manejable, pero el costo a la salud es muy alto. Muy bien, quisiera que me siguieran haciendo sus preguntas. Les voy a dar unos minutos para que me digan cuáles son sus preguntas. ¿De acuerdo? Me voy a dar un minuto, escríbanmelos para que los vaya leyendo. Muy bien, les di solo un ratito porque también a veces el tiempo. Ok, voy a empezar. Entonces aquí dice Ceci Rodríguez, las semillas de lino y chía son buenas nutricionalmente. Mira, de entrada las semillas de lino y chía, cuando las remojas, producen eh, gomas, mucílagos, que son magníficos para desinflamar el intestino. Aparte, la linaza y la chía tienen un poquito de DHA natural, aceites que nutren al cerebro. Entonces, realmente son magníficos alimentos, por supuesto que sí. María Bernardina Ramírez de la Cruz, para hacer músculos, ¿qué alimentos debemos de comer? Mira, la verdad es que se requieren carbohidratos de buena calidad. Yo recomiendo el arroz y el maíz. Es muy importante consumir. Mucha gente se casa con que comer proteína animal. Hay un deportista, yo voy aquí al gimnasio de mi hermano a hacer pesas. He subido algo de peso, de masa muscular, pero haciendo pesas. Han crecido mis músculos, pero haciendo pesas. O sea, los músculos no van a crecer si no los estimulas. Por sí solos es muy difícil. Sobre todo, las personas que son delgadas piensan que comiendo van a engordar. Eso no es posible. Una persona que es delgada
tiene una producción de insulina limitada, o sea, la cantidad de insulina que produce su cuerpo es baja. Y por lo tanto, por eso no acumula, no hace carne, no genera músculos, porque le falta un poco de insulina. Su insulina en la producción es baja. Si la persona se pone a comer de más, solamente va a forzar más a su páncreas y esto lo va a llevar tarde o temprano a tener problemas de salud e incluso puede desarrollar diabetes. Entonces yo recomiendo, si una persona quiere hacer masa muscular, tiene que hacer algún tipo de ejercicio que haga crecer la masa muscular, acompañado con una alimentación rica en carbohidratos complejos de buena calidad. Hablamos de cereales, yo hablaría de maíz y de avena, de quinoa incluso, de arroz, no trigo. Y luego, muy importante, se piensa que como necesitas proteína, debes de comer mucha carne o grandes cantidades de suplementos de licuados de proteína no es necesario. Realmente con 15 gramos extras de proteína el músculo puede crecer y se ha visto que es de mucho más calidad. Una proteína de fuente vegetal es más benéfica que una proteína de origen animal. Bueno, seguimos. Dice aquí Verónica Blanco, profe, yo odio la cocina y preparar comida, jajaja, y esto es por lo que luego caigo en cosas menos saludables. Bueno, yo aquí te recomendaría que hicieras o siguieras el método recomendado por el doctor Mark Hyman. El doctor Mark Hyman dice, es cierto que es muy difícil y de pronto pues la gente no quiere cocinar, obviamente, ¿no? La gente, como dices tú, odio la cocina, hay mucha gente que odia la cocina y no quiere cocinar. Entonces, lo que él dice, para que no sea una carga y te alimentes saludablemente, procura pensar en menús que puedas preparar en 20 minutos, 20 o 30 minutos máximo, para que no sea un sobreesfuerzo que te lleve al hartazgo y que después no quieras hacer nada. Y yo, de hecho, un tiempo estuve practicando este tipo de cocina y cocinaba en 20 minutos, en media hora, y cocina saludable y riquísima, porque la cocina puede ser una cosa deliciosa, las ensaladas con buenos aderezos son una delicia, y la verdad es que dijera una hija adoptiva, una chica que es como mi hija, viene a comer, a que a veces decía, oye, ¿qué crees? Dice, me invitó a comer la mamá de mi novio y me dijo, te preparé tu ensalada. Dice, me puso lechuga con tomate ahí, pepino rebanado y no recuerdo, y zanahoria. Y dije, señora, ya le iba a decir, señora, pero eso no es una ensalada. O sea, nada que ver con las ensaladas que preparas tú, con aderecitos, o sea, la comida puede ser deliciosa y puedes hacerla rápida. Verónica, la mejor manera es empieza haciendo cosas que te tomen 10, 15 minutos, después 20 cuando mucho. Técnica Kaizen, de poco en poco, si no, no lo vas a hacer. Si lo quieres hacer de la noche a la mañana, no te va a salir. Entonces, ese es. Y te sugiero que busca en el sitio web, el doctor Mark Hyman tiene menús muy interesantes, ¿sí? Y luego, bueno, al final les voy a hablar de una invitación a un diplomado que tenemos donde enseñamos a cocinar. Las ensaladas son deliciosas, un poquito de prácticas culinarias, ¿no? Bueno, Ana, Agustín, Calixto, me dijeron que estoy en prediabetes y colesterol malo alto y me dicen que puedo mejorar con los alimentos. Quisiera aprender sobre qué alimentos son los recomendados. Mira, para el colesterol, si tú consumes más, al meter más ensaladas, empiezas a consumir más ensaladas y empiezas a consumir más avena y ensaladas. Lo primero que va a pasar al consumir más ensaladas y más avena es que el tránsito del bolo alimenticio en el intestino se va a cortar, o sea, vas a ir al baño más rápido y vas a ir al baño más frecuentemente. Al ir al baño más frecuentemente y más rápido, el color café que tienen los excrementos se debe a las sales biliares. Y las sales biliares se fabrican con colesterol. Si tú vas más al baño, vas a estar eliminando sales biliares en la evacuación. Entonces tu cuerpo va a utilizar el colesterol para producir más sales biliares y va a bajar tu colesterol. Entonces, aumentar la fibra, inmediatamente baja el colesterol. Y si estás en la prediabetes, es muy importante definitivamente que te alejes del consumo de trigo, que busques un curso de cocina, un buen diplomado en nutrición. Al final de la charla yo les voy a dar una invitación al respecto, porque es importante aprender. Si no sabes, justo por eso estás así. Yo llegué a ese punto en donde el azúcar se me subió, pues porque yo incluso era vegetariano ya y según yo estaba haciendo las cosas bien, pero miren, en cosa de alimentación
es mejor tener una información precisa, exacta y lo más estudiada que se pueda. Porque no nos podemos, incluso hay gente que luego te sale con unos mitos que tú dices, válgame Dios, ¿no? Entonces, si tú quieres pasar de la prediabetes a un estado normal, de un nivel de glucosa de abajo de 90, de 85 en ayunas, tienes que aprender. ¿Por qué estás? Miren, les voy a comentar un poco, como es parte de la plática. Es una plática de 2 horas, apenas voy a completar la hora y media y les comento. Cuando una persona, debido a su alimentación, que come mucho pan, mucho trigo, muchos dulces, mucho chocolate, etcétera, el cuerpo tiene que responder a lo que está consumiendo la persona. Entonces, el páncreas inicialmente duplica el número de células productoras de insulina. Las células beta se duplican inicialmente o hasta pueden triplicarse. Si la genética es fuerte, hasta se triplican, pero con el paso del tiempo, siguiendo los mismos hábitos alimenticios, llega un punto en que las células empiezan a morir. Y entonces, como las células empiezan a morir, de pronto, en un momento determinado, la persona resulta que los niveles de glucosa empiezan a subir lentamente empiezan a subir los niveles de glucosa porque ya tiene menos células productoras de insulina y entonces de pronto ya está en prediabetes y se va acercando peligrosamente a la diabetes. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender qué alimentos, son de alto índice glucémico, cuáles son de bajo índice glucémico y hay que consumir principalmente alimentos de bajo índice glucémico. Hay tablas en el internet hay tablas del índice glucémico de los alimentos. Y aléjate lo más que puedas de los alimentos que sean de alto índice glucémico, porque son los que van a seguir forzando a tu páncreas y que tarde o temprano te van a llevar a la diabetes. Y miren, la diabetes como tal, la verdad es una maldición, es una cosa terrible porque si la persona no se cuida puede desarrollar muchos problemas. Uno de los grandes problemas de la persona con diabetes es que quisiera seguir con su estilo de alimentación. Entonces va con el endocrinólogo, le mandan metformina, le mandan insulina, entonces dice, ya estuvo, y pretende seguir comiendo de la misma forma que comía antes. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque justo fue ese estilo de alimentación lo que lo llevó a enfermarse. Si en su necedad pretende seguir con eso, el deterioro a la larga va a ser mucho. Y les quiero decir una cosa. Llegó un paciente a punto ya estaba ciego y estaba a punto de la diálisis. Y me dijo, pues vengo a ver si puede hacer algo por mí. Y yo le dije, sí puedo. Y dentro de mí pensé, sí puedo. Si usted tiene la disciplina, se pueden hacer maravillas, ¿no? El problema es que le pregunté, ¿no? Le dije, a ver, señor, cuando le detectaron la diabetes, ¿qué le dieron? No, pues me dieron metformina e insulina. Y verdad que cuando le dieron la metformina y la insulina, usted dijo, ok, ya me dieron la solución y siguió comiendo exactamente igual que lo que comía antes. Sí, me dijo exactamente. Pues justamente eso. No puedes pretender llevar el mismo estilo de vida porque eso te va a llevar a un deterioro que se va a traducir literalmente en una enfermedad, pérdida de la calidad de vida y que te puede llevar a un diabético a una amputación, a la pérdida de la vista, a una insuficiencia renal, que es una de las cosas que más sucede. Cuando la persona no cuida sus niveles de glucosa y amanecen en ayunas arriba de 160, entonces la persona está en un riesgo muy alto de tener problemas con la vista y tener problemas con los riñones, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí les diría que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Estoy aquí para responder sus dudas. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Es muy importante, de verdad, estar bien informados porque siempre he pensado yo que el costo de la ignorancia en nutrición es muy alto. Es muy alto, el costo es muy alto. ¿Por qué? Porque es enfermedad y eso es el precio más caro que podemos pagar. Lo mejor que podemos hacer es tener calidad de vida y salud. Pagar un precio tan alto, la verdad, no conviene. Bueno, Verónica Blanco, profe, qué gusto verlo y escucharlo, ya lo extrañaba. Gracias, Vero, gracias. Pues aquí estás, qué bueno.
algunas preguntas, cualquier cosa que me puedan preguntar aquí en el WhatsApp, en el chat, pues adelante. Muy bien, pues ahorita en lo que me hacen las preguntas, les conté un poco esta historia. Yo ahorita tengo esta situación, la dejé sabiendo lo que estoy haciendo, tengo calidad de vida y mantengo mi salud a pesar de haberme puesto en riesgo por la glucosa elevada, ¿no? Muy bien, quisiera ahora en este momento que nos tomamos unos minutos para hablarles de una sorpresa que les prometimos que tenemos. La sorpresa es que estamos por abrir nuestro curso de nutrición y cocina vegana saludable. Y yo podría decir así como ¡pam! Con bombos y platillos, porque la verdad es que hemos alcanzado un nivel muy alto de calidad en el conocimiento y además también nuestras prácticas culinarias. La verdad es que la encargada de la cocina, que es mi hija, hace unas cosas deliciosas y es una cosa maravillosa comer rico, saludable y además delicioso, porque mucha gente piensa que comer o alimentarse sanamente es una tortura y un sacrificio, y eso no es cierto. Entonces, vamos a abrir nuestro diplomado de nutrición y cocina vegana saludable, donde vamos a aprender a nutrirnos, pero con información muy precisa. La verdad es que yo me he empapado de lo más que se pueda de investigaciones muy recientes, y como les dije al principio de este webinar, una persona vino de San Diego, California, a verme aquí, a Oaxaca, a que yo le controlara el síndrome X, y venía de primer mundo en medicina y en investigación en nutrición, pero hay mucha ignorancia al respecto, ¿no? Y la verdad es que los resultados pueden ser muy buenos, ¿no? Sobre todo en mejorar la calidad de vida y en la práctica aprender a cocinar, que ensaladas deliciosas, que no son una tortura comérselas, y algunos platillos que son una maravilla. Por ejemplo, yo estas berenjenas a la parmesana veganas, qué delicia, una maravilla, ¿no? Bueno, nuestro curso consta de 6 módulos, son 3 clases prácticas, son 3 prácticas culinarias en cada módulo, ¿sí? El módulo 1 vamos a hablar de cómo es la digestión, vamos a hablar de carbohidratos también, cómo funciona el cuerpo, cómo se asimilan, cómo evitar que se produzca la resistencia a la insulina, cómo evitar el síndrome metabólico y cómo evitar que jamás te pueda caer la maldición de la obesidad o de la diabetes, y cómo puedes mejorar tu peso de manera saludable. Les quiero decir que en el último diplomado que hicimos en la Ciudad de México, una señora llegó conmigo y me dijo: tengo una alergia terrible, mire, siempre no puedo respirar, luego entro en pánico. Y entonces hice una revisión de su alimentación y le dije: deje los lácteos y el trigo ahora mismo. Al terminar el diplomado, la señora me dijo: es impresionante lo que he mejorado, mi alergia ya no existe, estoy perfectamente bien. Los alimentos más alergénicos son los lácteos, por una proteína que tienen, bueno, casi todas las proteínas de la leche, y la gliadina del trigo son muy alérgicos, son muy alergénicos. En el módulo 2 de nuestro diplomado vamos a hablar de proteínas y grasas, cuál es la mejor proteína, cuáles son las mejores grasas, eliminar muchos mitos sobre la alimentación. En el módulo 3 veremos vitaminas y minerales. En el módulo 4 voy a hablar a fondo del síndrome metabólico, obesidad, diabetes, cómo evitar la diabetes, cómo evitar la obesidad, cómo evitar el síndrome metabólico, y cómo incluso, fíjense, esto es muy importante, cómo se puede revertir este proceso, porque incluso ahora se sabe que la diabetes se puede revertir. Si la persona es disciplinada, puede revertir su condición hacia una condición de salud correcta. En el módulo 6 vamos a hablar un poco de procesos de desintoxicación. Todas las clases son en vivo por Zoom y puedes hacer tus preguntas de manera directa. Se van a quedar grabadas, vas a tener acceso a estas clases durante más o menos 2 años para que puedas verlas cuantas veces quieras. Las clases van a ser martes y jueves de 7 a 8 de la noche. 1 hora nada más para que la información sea ligera, sea digerible, vayamos pian pianito.
Y las prácticas culinarias en vivo van a ser los sábados por Zoom de 12 a 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, aprender alimentación, aprender sobre cómo alimentarte, no sirve mucho si no se aterriza en forma práctica y pues vamos a hacer prácticas culinarias, vamos a ver cómo cocinar los alimentos, tener platos balanceados sin sacrificar el sabor, o sea, alimentos deliciosos y balanceados. Y también vamos a tener les vamos a mandar un manual, toda la información va escrita en manuales de cada módulo y las recetas de cada platillo que cocinemos también las van a tener. En total va a ser un recetario de 50 recetas entre sopas, ensaladas alternativas a tus platillos favoritos, postres saludables, aptos incluso para diabéticos, jugos licuados, dips, quesos y lechadas de semillas, pizzas y hamburguesas. Empezamos el martes 22 de febrero. Cumple tu propósito este año tomando acciones concretas con guías experimentados. Les quiero mostrar que hay una serie de situaciones que tal vez ignoramos y que nos están haciendo que tengamos una alimentación incorrecta. Ahora, el precio de este curso es de $540 por sí solo, pero por lanzamiento único tienen acceso gratuito a bonos extras, el taller de nutrición para el deporte o para el deportista de alto y no tan alto rendimiento con un valor de $104, un taller de conexión con tu cuerpo para una alimentación más consciente y de acuerdo a tus necesidades con un valor de $80, menús semanales con lista de compras durante 5 meses, que es un valor incalculable en cuestión de tiempo ahorrado, y el valor total del curso y los bonos es de $724, pero por esta ocasión nada más paga únicamente $497. Además, el curso es 100% garantizado, de tal manera que si no está cumpliendo con tus expectativas, nos dices y te devolvemos tu dinero sin preguntar nada. Ahora, eso no es todo. Si te inscribes en las primeras 27 horas, o sea, de aquí hasta mañana a la medianoche, tenemos unos bonos de regalo. El taller de postres sin gluten, sin lácteos y sin azúcar con un valor de $50, un recetario navideño vegano con valor de $25 y un recetario de jugos regenerativos con valor de $20. No pagues $819 por todos estos talleres y recetarios y el curso. Aprovecha este casi 50% de descuento e invierte $497 nada más. Quizás algunos de ustedes estén pensando en el precio, en el dinero, porque obviamente todos pensamos en el dinero debido a que a veces la economía a lo mejor no está fluyendo, muchas cosas, ¿no? Solamente les quiero decir que está comprobado que nuestra alimentación determina en gran medida, en un gran porcentaje, nuestra calidad de vida y el estado de nuestro sistema inmunológico, incluso nuestro estado mental, emocional y energético. Lo que no invertimos en nuestra salud, lo invertimos después, lamentablemente, en medicamentos y en tratamientos costosos para recuperar la salud perdida, que muchas veces se debe a una alimentación incorrecta. Entonces, todo este tiempo que luego invertimos en tratamientos es tiempo que podríamos pasar con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros amigos, etcétera. Entonces, en realidad, aprender a nutrirnos comiendo sano y delicioso y mantener aparte nuestra energía en un alto nivel tiene un valor incalculable. Por último, pues quisiera decirte que voy a estar subiendo algunos de los testimonios de nuestros alumnos que ya han tomado estos talleres en el Facebook, en nuestra página, para que los veas. Gracias por quedarte hasta el final. Pongo a tu servicio mi experiencia y conocimientos en este curso. Tengo más de 10 años de experiencia dando estos cursos y transformando la vida de las personas.